Buen día, familia. Nuevas medidas con respecto al COVID. Los casos han ido subiendo. El otro día eran 400 y pico, ayer eran 556, si no me equivoco. Hoy todavía no se sabe cuántos son. Entonces, era sabido que esto iba a suceder y estábamos esperando ya esas nuevas medidas. En este caso particular, hay medidas para los viajeros que vienen de África, para los viajeros que vienen del resto del mundo y para esas personas que vienen de los cruceros. Entonces, vamos a empezar por los que vienen de África. Se mantiene lo que se había dicho anteriormente para los países africanos. Para los países de Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Eswatini, es obligatorio presentar esquema de vacunación completo, venir con un PCR negativo hecho 72 horas antes. Al llegar al país, en el aeropuerto se le va a hacer otro PCR más. De ahí van para una cuarentena en hotel de 8 días. Al séptimo día de estar en el hotel se le va a hacer otro PCR y si da negativo, entonces son libres de irse. Si no, bueno, supongo que sigan en el hotel. Para los viajeros que vienen del resto del mundo, la situación es un poco más fácil. Tienen que ingresar al país con el esquema de vacunación completo. Tienen que traer un PCR negativo hecho con 72 horas de antelación y al llegar al aeropuerto, a los viajeros que vienen de países que son de alto riesgo, se les hará otro PCR. Dentro de este mismo apartado, para los cubanos residentes en el país que regresen del exterior y no tengan el esquema de vacunación completo, se les hará un PCR, irán para un hotel, costos que ellos mismos pagarán de su bolsillo, el alojamiento y el transporte. Al séptimo día se les hará un PCR y en base al resultado, entonces, saldrán o no saldrán. Y por último, en el caso de los viajeros que vienen por los cruceros, deberán entrar al país con su certificado internacional de vacunación. Bueno, les había dicho al inicio del video que estas medidas se estaban esperando. Era lógico que esto sucediera, viendo cómo se está comportando la situación por acá, el uso de la mascarilla. Ya se han encontrado alrededor de unos 100 casos de la variante Omicron acá en Cuba, entonces a mi modo de ver yo creo que la tónica será ir arreciando estas medidas en dependencia de lo que vaya pasando con los números. Yo supongo que sigan subiendo, ojalá no, ojalá yo esté equivocado. Ahora mismo nuevamente La Habana y Pinar del Río son las dos provincias más afectadas. Así que nada, familia, quería darles una breve actualización sobre lo que deben traer antes de venir a Cuba, porque sé que hay muchas personas que vienen a hacer turismo acá, otros que vienen a ver a sus familiares, y qué mejor que vengan preparados. No quiero terminar este video sin enviar unas felicitaciones especiales. Quiero felicitar a Yolanda Sabina, que cumplía años el día 30 de diciembre. Felicidades, Yolanda. Y mandar un saludo especial a Fernando Gutiérrez y a Martin McGregor. Así que nada, familia, nos vemos el fin de semana en un nuevo video.